Hoy murió John Jairo Velázquez Vázquez, también conocido como alias Popeye. En la madrugada de hoy murió en Bogotá John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, jefe de sicarios de Pablo Escobar. En la sombría penumbra de la madrugada del 6 de febrero de 2020, en los lúgubres pasillos del hospital, los médicos luchaban denodadamente por mantener con vida a un individuo cuyo pasado se había sumergido en el oscuro abismo de la delincuencia y el narcotráfico. Postrado en la fría cama del nosocomio, reposaba John Jairo Velázquez Vázquez, mejor conocido como Popeye, el infame sicario colombiano, cuya trayectoria había dejado un reguero de destrucción y muerte. En aquel instante, libraba una feroz batalla por su propia supervivencia. Aquella misma jornada, los medios difundieron la noticia de que John Jairo Velázquez, un criminal de 57 años, había exhalado su último aliento en la serena quietud de su lecho en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. Tras meses de encarnizada lucha contra un cáncer de estómago implacable, finalmente se rindió ante la inexorable marcha del tiempo. No obstante, antes de este inevitable desenlace, ¿cuáles fueron los conflictos legales que lo catapultaron a la notoriedad en todo el país? ¿Qué oscuros enigmas y secretos llevó consigo este hombre a la tumba? John Jairo Velázquez Vázquez, nacido el 15 de abril de 1962 en Yarumal, Antioquia. Jairo se vio intrigado desde pequeño por las marcadas disparidades de clases sociales en su país. En una ocasión, decidió aventurarse más allá de los límites de su hogar y recorrió varias cuadras hasta llegar a la imponente residencia de un reconocido capo del narcotráfico de la época, Fernando Galeano. Quedó impresionado por la majestuosidad del hogar y el lujoso automóvil que se encontraba estacionado en la entrada. Con gran admiración por el vehículo, se acercó y lo tocó, momento en el que fue descubierto por el capo. La reacción no se hizo esperar y Jairo acabó sufriendo algunos golpes. Sin embargo, este incidente marcó el inicio de una fascinación por esta figura y Jairo comenzó a admirar una vida aparentemente exitosa que llevaba el narcotraficante. Llegó incluso a expresar que este mafioso se convirtió en su ídolo durante su juventud, antes de adentrarse en el turbio mundo del narcotráfico. Atraído por el poder que él sentía que otorgaban las armas, se unió a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Luego asistió a la Academia Toscana, donde participó en cursos de estética y pedicura. Sin embargo, pronto abandonó esta carrera debido a la falta de satisfacción. Optó por trabajar como barbero en distintas áreas de Medellín, incluyendo Robledo, Maruchenga y Boston. Más tarde, se enroló en la Escuela de la Armada de la República de Colombia, donde recibió el apodo de Popeye por su semejanza física con el personaje de las tiras cómicas, parecido que después eliminó mediante cirugía plástica. Después de completar su educación secundaria, decidió inscribirse en la Escuela de Suboficiales de la Armada Colombiana, pero pronto se dio cuenta de que no era el camino adecuado para él y decidió retirarse. Sin desanimarse, buscó nuevas oportunidades y se matriculó en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. A pesar de sus esfuerzos, no encontró la satisfacción personal que buscaba y finalmente optó por retirarse de nuevo. Trayectoria criminal. Después de completar su formación en la Escuela de Grumetes de la Armada de la República de Colombia, Popeye recibió la oferta de convertirse en el guardaespaldas de la Reina Nacional de la Ganadería de 1984, Elsie Sofía Escobar Muriel, una antioqueña. Sin titubeos, aceptó el cargo, ya que el único requisito era tener un arma de fuego con salvoconducto. Este empleo lo llevó a interactuar directamente con Pablo Emilio Escobar Gaviria, debido a la relación entre Elsie Sofía y el narcotraficante. Sin embargo, tras el final de esa relación, Popeye quedó sin trabajo. Entonces, decidió abordar al capo y solicitar un puesto en su organización criminal, el Cártel de Medellín, argumentando: conozco sus escondites.
o me emplea o me elimina. Alguna vez ha sido señalado como el jefe principal de sicarios del cártel de Medellín por los medios colombianos, especialmente los de Bogotá, pero se ha aclarado que en realidad ocupaba un puesto medio en la jerarquía. John Velázquez admitió su participación en alrededor de 300 asesinatos, incluyendo el secuestro del entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, quien más tarde se convertiría en presidente de la República. El secuestro del periodista Francisco Santos, quien luego sería vicepresidente de la República. El secuestro y asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos y la complicidad en los asesinatos del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt. También admitió haber participado junto a John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, en el asesinato del comandante de la policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, y del candidato presidencial Luis Carlos Galán, al afirmar que proporcionó el arma para el magnicidio. Además, fue implicado en los procesos relacionados con el atentado terrorista en el vuelo 203 de Avianca. El asesinato de Wendy. En los altos círculos de Medellín, la imponente figura de Wendy Chavarriaga Gil era reconocida por su estatura de 1,85 m, sus hipnóticos ojos verdes y unas piernas que parecían no tener fin. Poseedora de una fortuna personal y una mansión opulenta en los alrededores del prestigioso club campestre de la ciudad, vivía a tan solo 2 cuadras de la residencia de la familia Escobar. Sin embargo, ni el poder ni la riqueza del influyente clan podían impresionarla. Un día, Pablo Escobar la convocó a La Escarcha, un lujoso penthouse de 2 pisos ubicado en la Avenida Colombia, en el corazón de Medellín. La razón: una mujer llegada desde Estados Unidos deseaba tratar un asunto de negocios con él. A pesar de su estatura de 1,65 m y su complejo por ello, Pablo, conocido por uno de sus despectivos apodos, el Enano, quedó cautivado al ver la deslumbrante belleza de Wendy. Con determinación, logró conquistarla, esta vez sin ayuda externa. En aquellos años, Pablo Escobar albergaba ambiciones políticas y buscaba un asiento en el Congreso. Mientras tanto, Wendy comenzaba a desafiar las restricciones impuestas por el jefe narcotraficante a sus amantes. La situación llegó a un punto crítico durante un evento en la plaza de Envigado, cuando Wendy se plantó frente a Escobar, provocando la furia silenciosa de la hermana de su esposa. A pesar de los límites impuestos por Escobar, Wendy desobedeció la regla más estricta: no quedar embarazada. Después de decidir escapar a Estados Unidos para protegerse, Wendy fue llamada por Escobar a un encuentro en La Escarcha. Sin sospechar lo que le esperaba, fue sometida a un aborto por parte de un veterinario, bajo el control frío y calculado de Escobar y sus hombres de confianza. Despertó entre sangre y dolor, con Escobar a su lado, quien le informó con brutalidad que había interrumpido su embarazo. Herida y devastada, intentó arrojarse por la ventana, pero fue detenida por los guardaespaldas de Escobar. Con el vínculo roto y el corazón destrozado, Escobar puso fin a su relación con Wendy, marcando así el oscuro desenlace de su historia. Este acto de violencia marcó un punto de inflexión en la vida de Wendy, quien decidió buscar venganza. Los detalles exactos de esta venganza quedan envueltos en el misterio, pero lo que sí es claro es que su destino final fue trágico. Por los caprichos del destino, Popeye y Wendy se encontraron nuevamente unas semanas después en una reconocida discoteca de Medellín. Empezamos a salir y nos enamoramos. Como es debido, le pedí permiso al jefe para formalizar nuestra relación. Me lo concedió, aunque con la advertencia de tener precaución, compartió Popeye. Parecía que Wendy tenía un objetivo claro: vengarse de Escobar por un pasado doloroso, por lo que buscó colaborar con las autoridades colombianas para localizar al narco más buscado del país. Se convirtió en informante del equipo de búsqueda, dijo Popeye.
El jefe, siempre alerta, gracias a su red de inteligencia, obtuvo una grabación comprometedora de Wendy con un individuo vinculado a la DEA. El jefe me llamó, reprodujo la cinta y me dio la orden. Popeye se encontró en una encrucijada cuando el mismo Pablo Escobar le encomendó la tarea de eliminar a Wendy Chavarriaga Gil debido a sus sospechas de traición hacia su organización. Escobar, conocedor de la relación entre Popeye y Wendy, confrontó al sicario con la difícil decisión: o tú o ella. Sin vacilar, Popeye ejecutó la orden, justificando su acción en la supuesta colaboración de Wendy con las autoridades. Bajo las órdenes de Escobar, Popeye llevaba a cabo una gama de actividades delictivas que abarcaban desde asesinatos y secuestros hasta actos de terrorismo en varias ciudades de Colombia. Cumplía con estos deseos criminales sin titubear y con escasos remordimientos. Pero entre todos ellos, el asesinato de Wendy quedó grabado en su memoria hasta el último suspiro, ya que ella fue el gran amor de su vida. En algún momento expresó con dolor: yo la quería con toda mi alma. Pero ante la orden de Escobar, sin titubear, planificó el fatal desenlace para Wendy. Le concerté una cita y envié a 5 sicarios para que pusieran fin a su vida. No sabe lo que es quitarle la vida a alguien a quien uno ama, confesó Popeye, aunque no mostró el menor indicio de remordimiento. Sentencias. Desde 1992, Popeye, previamente asociado con actividades ilícitas como terrorismo, narcotráfico, concierto para delinquir con propósitos terroristas y homicidio, cumplió una sentencia carcelaria. Durante los años 2000 y 2001 estuvo implicado en conflictos armados en la prisión La Modelo. En 2008 fue condenado a 23 años y 3 meses adicionales por otros casos judiciales. Aunque se anunció su liberación condicional el 22 de agosto de 2014, posteriormente se vio envuelto en nuevos procedimientos legales, lo que inicialmente impidió su liberación, pero finalmente fue puesto en libertad el 26 de agosto de 2014. Dentro de los confines de la prisión, Velázquez perseveró en su búsqueda de conocimiento, dedicándose diligentemente a sus estudios. Su arduo trabajo y determinación se reflejaron en la obtención de un total de 14 diplomas. Entre estos logros destacaba uno en particular: la certificación como recuperador ambiental, otorgada por el prestigioso Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, reconocida institución dedicada a la formación en diversos oficios. Popeye, durante su carrera delictiva, tuvo responsabilidad directa en la muerte de más de 250 individuos. Se vinculó con la muerte de otras 50.000 personas y se le atribuye la coordinación de al menos 200 atentados con coches bomba en toda Colombia. Vida personal. Desde su liberación de la cárcel, Popeye estuvo envuelto en polémica. En un video que circuló el 12 de diciembre de 2016, se le ve disparando una pistola de fogueo en las calles de Medellín. En el clip declara: «Hola guerreros, estoy aquí en las calles de mi amada Medellín, probando mi hermosa Pietro Beretta 9 milímetros. La estamos disparando, es una muñeca, una belleza». Además, se cuestionó también su amistad con Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como Tom, líder de la oficina de Envigado, quien fue arrestado el 9 de diciembre de 2017 durante su celebración de cumpleaños en Guatapé, El Peñol, donde también se encontraba Popeye. Aunque fue detenido temporalmente, no se le pudo vincular con ningún delito en ese momento. Sin embargo, la Fiscalía de Colombia solicitó revocar su libertad condicional, argumentando que había incumplido el compromiso de no relacionarse con delincuentes al acompañar a un narcotraficante buscado por la ley. También se investigó una posible participación en actividades criminales con la oficina. En diciembre de 2016, mientras conducía, 2 hombres en motocicletas se acercaron y lo despojaron de sus gafas de marcas de lujo, 2 pulseras de oro y su teléfono móvil. Este fue el segundo incidente de este tipo que experimentó,
aunque no había denunciado ninguno de los casos a la policía. Velázquez mantuvo un canal de YouTube bajo el nombre de Popeye Arrepentido desde el 1 de agosto de 2015, acumulando 1 millón de suscriptores. El 24 de enero de 2017 fue reconocido por alcanzar los 100.000 suscriptores, siendo galardonado con el botón de plata de YouTube. En su contenido, expresó su respaldo al entonces candidato Sebastián Piñera para las elecciones presidenciales de Chile en 2017. En su cuenta de Twitter se identificó como un ferviente seguidor de las ideologías de ultraderecha, expresando su apoyo inequívoco al uribismo al respaldar abiertamente la candidatura de Iván Duque, representante del partido de derecha Centro Democrático, durante las elecciones presidenciales de 2018. En sus publicaciones en esta plataforma, demostró su aversión hacia el candidato de izquierda en dichas elecciones, Gustavo Petro, así como hacia sus seguidores, a quienes despectivamente llamó colectivos petristas. En un grado extremo, llegó a amenazar a los seguidores de Petro con la violencia, haciendo referencia al uso de su arma contra ellos, tildándolos de malditas ratas asociados con las FARC y Nicolás Maduro, lo cual generó un fuerte repudio tanto de las campañas políticas en competencia como del propio Duque. Ante las amenazas dirigidas hacia Petro y sus seguidores, el senador Iván Cepeda interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la persona conocida como Popeye, acusándolo de diversos delitos que incluyeron hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional, étnico o cultural, calumnia, incitación al odio, amenaza, apología al genocidio y concierto para delinquir. En su intento de defensa, Popeye alegó que su cuenta de Twitter había sido comprometida por terceros quienes publicaron mensajes falsos en su nombre. El 25 de mayo de 2018, Popeye fue arrestado tras denuncias de extorsión por parte de 2 familias vinculadas a narcotraficantes en Medellín. Lo acusaron de extorsionarlos para evitar atentados contra sus vidas. Fue imputado por extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, siendo enviado a la cárcel mientras se desarrollaba el proceso legal. También enfrentó cargos por sus declaraciones en Twitter. A principios de octubre de 2018 se reveló que Velázquez Vázquez estaba enfermo y que había sido trasladado de la cárcel de Valledupar a una clínica. Varios medios informaron que padecía de cáncer de esófago con metástasis en pulmones e hígado, recibiendo tratamiento paliativo en un centro médico de Bogotá. Falleció el 6 de febrero de 2020 en Bogotá, a la edad de 57 años, en el Instituto Nacional de Cancerología, tras varias semanas de hospitalización. Si te gustó el video, te invitamos a dejarnos tus comentarios, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.